Buenos días, gracias por estar en sintonía de Canal 12. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181. Vamos a cerrar esta semana de entrevistas hablando de un caso que marcó la historia de El Salvador y que a casi 27 años de que ocurrió sigue poniendo a prueba al sistema jurídico de este país. Nos referimos al crimen de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras que ocurrió en noviembre del año 89. Bueno, este caso inquieta a quienes lo consideran una cosa juzgada y exaspera a quienes consideran que es una de las grandes deudas que tiene el sistema judicial de El Salvador. ¿Con quién vamos a hablar? Aquí en el estudio nos acompaña el rector de la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, el padre André Oliva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Padre, buenos días. Buenos días, Manuel. Un gusto estar aquí y quiero dar un saludo a toda la audiencia que nos están viendo desde sus hogares. Les adelantamos también que vamos a tratar de que se incorpore a esta conversación el abogado de algunos de los militares que están siendo reclamados por la justicia española por este caso. Nos referimos a Lisandro Quintanilla. Mientras tanto, nosotros iniciamos la conversación sobre este tema que obviamente hay mucho de qué hablar sobre este caso. Primero, padre, me gustaría que comenzáramos hablando de los procesos que están pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, está la solicitud de parte del juez de la Audiencia Española, Eloy Velasco, que hizo solicitando y reclamando a los 17 militares implicados en este crimen que ocurrió en noviembre del año 89. Pero también está en manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus presentado por el abogado precisamente y los abogados de los militares que están siendo reclamados. Me gustaría que habláramos un poco sobre esto que está en manos de la Corte, pero que a la vez, bueno, tiene a todo el mundo esperando de ver cuál va a ser la decisión y cuál va a ser la resolución en los dos procesos que están ahí paralelos. Pues ciertamente hay un habeas corpus, un proceso que la Sala de lo Constitucional debe resolver y que es llamativo que después de tantos meses todavía no haya resuelto, cuando normalmente los procesos de habeas corpus, una vez si son aceptados, deben resolverse pues con cierta rapidez y cierta agilidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creemos que la Sala de lo Constitucional debería responder a este proceso lo más pronto posible, y de hecho que ya el tiempo está como muy sobregirado, ¿no? Por otro lado, está el caso en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Una vez fueron detenidos 4 de los encausados por este caso en la Audiencia Nacional Española, se procedió al proceso de solicitud de la extradición, y una vez llegó de parte de España la solicitud de extradición, le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidir sobre si hay lugar o no hay lugar a esa extradición. Este proceso es largo, han habido distintos elementos. Por un lado, sabemos que han habido miembros de la Corte Suprema de Justicia, titulares, que han declinado a participar en la toma de decisión porque ya habían adelantado criterio, ¿verdad? Y por otro lado, pues la Corte en pleno tiene que ver. Supimos de una propuesta de resolución en la que parecía que se decía que no había lugar a la extradición. Posteriormente se ha hablado de otra propuesta, ¿verdad?, que los magistrados no estaban de acuerdo con esa primera propuesta y han pedido que se amplíe la resolución en temas que hagan referencia a los derechos humanos y están en esta discusión todavía, en este debate. Para que se pueda aprobar pues la sentencia del Pleno de la Corte Suprema, tiene que hacerse por mayoría. Sabemos que son 15 los magistrados que participan del Pleno de la Corte y por tanto deberían haber 8 votos a favor de la resolución que la Corte considere oportuno. Padre, precisamente ayer uno de los magistrados, miembros de la Sala de lo Constitucional, dio declaraciones y hablaba al menos sobre el proceso que tiene en sus manos la Sala de lo Constitucional. Escuchemos a continuación las declaraciones que dio el magistrado Florentín Meléndez. Como en cualquier otra sentencia delicada, estamos discutiendo los detalles finales. Tiene particular importancia porque está vinculada con el conflicto armado, pero igual muchos de los casos que conoce la Sala Constitucional son de trascendencia nacional, son de interés público.
Por eso hay que tener mucho cuidado y a veces nos atrasamos un poco, tomamos más tiempo de lo normal para evitar cualquier efecto negativo que se pueda colegir de una sentencia por emitirla apresuradamente. Uno tiene que tomarse el tiempo necesario. Son sentencias muy delicadas. Hay interés cuenta los efectos que se puedan producir de una sentencia de esta naturaleza. Bueno, padre, ¿qué opinión le merecen esas declaraciones que fueron dadas ayer por el magistrado Florentín Meléndez? Yo creo que ciertamente, ¿verdad?, la Sala de lo Constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cada uno de los jueces que actúan tienen una responsabilidad muy importante y tienen que pensar y hacer bien las cosas. Y en eso pues coincido plenamente con él, pero me parece que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la retardación de la justicia, ¿verdad? Y que eso afecta a las personas y que habría que hacer un esfuerzo de parte del sistema de justicia para aplicar una justicia pronta, una justicia en el momento oportuno, ¿verdad? Si es que todavía pues ellos no han visto claro el caso y por eso no han tomado una decisión, respeto plenamente esa posición de la que habla el magistrado Florentín Meléndez, pero me parece que una de los aspectos importantes es que la justicia debe ser más ágil en nuestro país. ¿Puede tener alguna incidencia que se continúe dilatando una resolución sobre este caso en los dos procesos, tanto en el recurso de habeas corpus que está viendo la Sala de lo Constitucional como la solicitud de extradición que está analizando pues la Corte Plena y del que, bueno, en los últimos meses se ha dicho mucho, pero al final es poco lo que trasciende ante la opinión pública? Bueno, yo creo que las consecuencias son respecto a las personas, ¿verdad? En el caso del habeas corpus, pues eso afecta a los 4 militares que están pues presos y que están pendientes de este proceso de extradición, y en el caso pues del proceso de extradición de la Corte Plena, pues afecta a que genera una cierta inquietud ante la población y se va alargando un proceso donde la gente pues va discutiendo, va opinando, y yo creo que esas cosas pues tendríamos que tratar de evitarlas, de no causar ningún daño a las personas, ¿verdad? Y de que pues no se dé lugar a que estos procesos llevan también a posiciones políticas. Hemos visto como pues en la Asamblea Legislativa algunos partidos pidieron a la Corte en Pleno que no diera la extradición, lo cual me parece que es inmiscuirse en otro poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, que debe ser independiente y que no debe hacer caso de posiciones políticas, sino actuar en base a las leyes, en base a la legislación. ¿Considera usted que hacen ruido, por ejemplo, las resoluciones? Fueron 50 los diputados que aprobaron precisamente este pronunciamiento de la Asamblea Legislativa donde pedían que no se extraditara a los militares. Estos militares de los que estamos hablando, bueno, fue el 5 de febrero cuando se procedió a la captura. Se hablaba de que iban a ser capturados todos los que estaban residiendo en El Salvador, que en total son 16, ¿no? Pero solo se capturó a 4. Desde entonces hemos visto pronunciamientos, hemos visto análisis, hemos visto marchas, hemos visto la participación incluso de los familiares de estos militares solicitando que no se extraditen. Pero bueno, la Asamblea Legislativa el día 15 de junio fue cuando ellos emitieron este pronunciamiento pidiendo no a la extradición. Fueron 50 diputados. ¿Consideras que este tipo de situaciones lo que hace es ruido dentro del caso mismo en la decisión que se puede tomar a nivel jurídico? Hace ruido, y yo creo que más que ruido, ¿verdad? Realmente es que un poder del Estado, como es la Asamblea Legislativa, se pronuncie, ¿verdad?, en algo que no le corresponde pronunciarse, porque es algo que le corresponde al Poder Judicial, me parece que es una injerencia, ¿verdad?, y es querer evitar que el Poder Judicial actúe con total independencia. Y yo creo que eso es muy grave porque muestra que no estamos respetando el Estado de Derecho, que no estamos respetando la autonomía y la independencia del Poder Judicial y que se quiere hacer de este caso un caso político, cuando no se trata de un caso político, sino que se trata de un caso de justicia, un caso
en el que se cometió un crimen de lesa humanidad, que se cometió un crimen de guerra y que es la justicia la que debe operar. Lo que vemos, y este comunicado de la Asamblea Legislativa pues va en esa misma dirección, que hay una protección de los exmilitares que violaron los derechos humanos en nuestro país. Y esta protección se ha dado a lo largo de todo este proceso. Desde el principio se quiso evitar una verdadera investigación. Recientemente yo leía declaraciones de los fiscales asignados al caso, cómo se les impidió que realizaran investigaciones, cómo incluso pues se les hicieron amenazas para que no avanzaran en la investigación, se les dijo que dejaran el caso, que siguiera por su propio curso, se les impidió que estuvieran en las declaraciones de aquellos que fueron llamados a atestiguar ante el juez, y así hemos visto a lo largo de todo el proceso, donde ha habido una protección de las personas que cometieron o ordenaron este crimen para evitar que sean juzgados, y esto se llama impunidad, esto se llama negación de la justicia, eso se llama privilegios, ¿verdad? Y esto pues realmente creo que es muy dañino para un país como el nuestro, para un país que aspira a ser un país democrático, que aspira a un Estado de Derecho. Ahora bien, el magistrado Florentín Meléndez decía ayer también que ellos están acostumbrados a que haya presiones sobre las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, y también se refería, bueno, al trabajo que hacen ellos en la sala de lo constitucional. Él dice, ya no estamos acostumbrados a las presiones y no nos vamos a doblegar ante lo que digan todos los actores que están hablando de este caso. ¿Qué piensa de esta posición en específico? Pues yo creo que eso es lo que corresponde, ¿verdad? Y que ojalá todos los magistrados tengan ese mismo pensamiento y esa fortaleza, y mantengan su visión y realicen su trabajo pues con una perspectiva jurídica. Pero ya hemos visto que en el pasado las cortes sí han sido pues afectadas, ¿verdad?, e influenciadas por los políticos. Entonces, y eso lo vimos muy claramente en la Corte Suprema, que decidió la no extradición en el año 2012, ¿verdad? Y que pues tomó una decisión política en primer lugar y después quiso tratar de fundamentarla jurídicamente, ¿verdad? Y de ahí viene el problema de que volvamos otra vez a estar decidiendo sobre esta extradición. Entonces yo creo que pueden haber magistrados que sí se dejen influenciar o presionar por los políticos. A lo largo de este análisis que se ha hecho sobre el caso, bueno, se han sumado otros actores que también han buscado participar. Por ejemplo, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien decía y lamentaba que la Corte había decidido no escuchar, por ejemplo, sus argumentaciones. Tenemos datos de una conferencia de prensa que él dio, parte de sus declaraciones, las vamos a escuchar a continuación. Nos preocupa que la Corte Plena haya denegado la solicitud de que fuésemos escuchados en una audiencia. Debo expresar también mi preocupación en el sentido de que las resoluciones que he dictado en el caso como procurador no han sido objeto de consideración hasta hoy en los debates que la Corte en pleno ha tenido sobre este trámite de la solicitud de extradición. ¿Qué piensa de estas declaraciones, padre? Estoy totalmente de acuerdo, porque además al Procurador de Derechos Humanos esa es la misión que se le ha asignado: velar por la defensa de los derechos humanos, velar para que se respeten los derechos humanos. Y el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, son derechos humanos fundamentales. Entonces el Procurador tiene que opinar, y además lo que él presenta a la Corte es un documento que se llama Amigos de la Corte, en que él quiere ayudar a la Corte justificando jurídicamente por qué sí debe realizarse la extradición, justifica también por qué este caso es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, y en base a las leyes del país le dice a la Corte que tiene que proceder a la extradición o que tiene que juzgar
a estas personas en el país, ¿verdad? Entonces ahí es muy distinto. En este caso, el Procurador de Derechos Humanos está haciendo su función, que es la de velar por el respeto a los derechos humanos en el país. Y desde una perspectiva jurídica, ayuda a la Corte a tomar su decisión. Él lo que lamenta es que aceptaron el escrito, pero no lo llamaron a una audiencia para que él pudiera explicar de mejor manera lo que está escrito, ¿verdad? Lo cual es lógico en un juicio. En un juicio los jueces llaman a testigos, los jueces escuchan a los abogados defensores, escuchan a los fiscales, escuchan a los acusadores, entonces es normal que en un juicio haya una audiencia y se escuche a aquellas personas que tienen que ver con el caso. Pero no puede ser la misma situación, por ejemplo, de todos los actores que han buscado participar y tener voz en este proceso, generar la misma situación, por ejemplo, de lo que estamos cuestionando de la Asamblea Legislativa y la misma situación de otra gente que ha querido opinar en este caso. No es lo mismo porque hay personas que tienen una investidura y un poder mayor. Una cosa es un ciudadano común, una cosa es el caso del procurador que tiene una misión que el mismo Estado se la ha dado, y otro caso y otro tema es la Asamblea Legislativa, que es un poder del Estado, ¿verdad?, que tiene mucho importancia y que pesa ese poder ante las decisiones del país. Es lo mismo que el vicepresidente de la República o el presidente de la República, pues que son autoridades de mucha importancia y su opinión pesa mucho, tanto en la opinión pública como en las otras instancias del país. Entonces, el problema no es que es lo mismo que haga una decisión un ciudadano o una organización de derechos humanos que lo haga la Asamblea Legislativa, que es uno de los poderes más importantes del Estado. En el terreno de las opiniones también apareció el 9 de junio el fiscal general de la República, quien no dio una amplia declaración, pero en lo poco que dijo mencionó que no es conveniente proceder con la extradición de los militares que están siendo reclamados por la justicia española. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de este pronunciamiento del representante del Ministerio Público en este país? Yo entiendo pues que el Ministerio Público se le preguntó y fue la misma Corte quien le preguntó a la Fiscalía su opinión sobre este caso, ¿verdad? Y que eso forma parte de ese proceso y por tanto debería dar la opinión, y esperé yo que no solamente diera una opinión ante el público, sino que también documentara y presentara por qué él opina esto y así la Corte pueda considerarlo. Es que hay aspectos que forman parte del sistema de justicia y la Fiscalía es parte del sistema de justicia, igual que son los juzgados o es la Corte Plena, pero ya otros elementos que no forman parte de este sistema de justicia. Pero ¿no considera también, bueno, que hasta ahora hemos conocido la declaración escueta que dio el fiscal? Sería interesante conocer, bueno, si hubo una argumentación ante la Corte Suprema de Justicia, porque hasta ahora es solo esto lo que ha trascendido ante los medios de comunicación. La declaración que él daba el 9 de junio decía, considero que no es conveniente o que no procede la extradición simplemente. Así es, eso es lo que creo yo que es lastimoso, ¿verdad?, de que no tengamos acceso a por qué él opina esto o considera que no es conveniente la extradición y cuáles son los argumentos que está utilizando para ello, ¿verdad? Y de hecho, pues nosotros esperábamos de esta Fiscalía otra forma de trabajar, pero hasta ahora en la Fiscalía casi no hemos encontrado apoyo respecto al caso de la UCA y la Fiscalía ha entorpecido este caso. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de El Salvador que la Fiscalía investigara el caso de la UCA y hasta la fecha no lo ha hecho, ¿verdad?, contraviniendo una instrucción del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión Interamericana. Entonces, volvemos de nuevo a que el Estado como tal pues ha tenido una actitud de proteger a los exmilitares que cometieron este crimen y esto se mantiene a lo largo de los años.
Pero, ¿qué pensó usted, padre, por ejemplo, cuando la noche del 5 de febrero trascendió ante la opinión pública que habían operativos de captura de los militares involucrados en este caso? ¿Qué pensó en ese momento, justo cuando comenzó a causar furor en medios de comunicación, en diferentes espacios noticiosos, el tema de la captura, el 5 de febrero de ese año 2016? Bueno, yo pensé que por fin, después de muchas vacilaciones, después de casi un mes de haber recibido de parte de la Interpol la nota roja que ordenaba la captura de los 17 militares encausados en la Audiencia Nacional Española, pues por fin se había actuado como correspondía, por fin la policía estaba cumpliendo con su deber, porque ante una orden de la Interpol la policía no le corresponde más que aplicarla. Pero también fue una decepción cuando vimos que solo habían sido 4 los militares detenidos, y a excepción del coronel Benavides, que es de alto rango, los otros eran de menor rango, y que en cambio los otros coroneles y generales encausados pues no habían sido detenidos y no lo han sido hasta la fecha, ¿verdad? Lo cual pues es inexplicable, lo cual muestra que la policía ni las autoridades correspondientes han puesto interés en que se ejecute esa orden de la Interpol, ¿verdad?, que afectaba a 16 personas que, como se dice, están viviendo en el país y hasta ahora no han sido detenidas. También ahí vemos que la misma policía está contribuyendo en la protección de los encausados en este caso, porque hasta que sean detenidos se puede solicitar la extradición de las personas que están encausadas en la Audiencia Nacional Española. Entonces, todo esto nos deja un mal sabor y nos hace ver que el Estado de Derecho no funciona en nuestro país, que violamos constantemente ese Estado de Derecho y que las instituciones funcionan todavía en base a decisiones políticas y no en base a su función. En su momento se cuestionó, por ejemplo, el trabajo de la Policía Nacional Civil. Se cuestionaba, por ejemplo, de por qué no se había procedido a más capturas. Se cuestionaba, por ejemplo, por qué esta gente ya no estaba en su casa cuando llegaron las autoridades. Se hablaba incluso de que podía haber alguna fuga incluso de información del trabajo que iba a hacer la Policía Nacional Civil. Pues parece que eso ha sido así, ¿verdad? Que lograron avisar o se enteraron las personas y no estaban en sus casas, pero después de 4 meses, ¿verdad? Estamos ya en julio, estamos a 24 de junio, y desde febrero hasta junio han pasado más de 4 meses. La policía tiene que haber podido realizar acciones para localizarlos, para saber dónde están y para detenerlos, ¿verdad? Y nos consta pues que esto no lo ha hecho y que esto es proteger a estas personas para que no sean detenidas y no se inicie el proceso de extradición que permita un juicio en España. Estamos hablando de 155 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquel 5 de febrero, de esa noche de un viernes, cuando la Policía Nacional Civil procedió a hacer estas capturas. A esta hora vamos a hacer nosotros una pausa comercial. Ya regresamos con más. Recuerde que esta mañana estamos analizando el caso de los sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradores.